Ya, buenas. Vamos a comenzar con esta mini clase de primero medio. Es de la primera unidad que se llama Conformación de Estados Nacionales. Vamos a ver un tema que se llama el pensamiento liberal y la cultura burguesa. Vamos a hacer clases muy cortas, como de 10 a 15 minutos, para empezar a trabajar el tema y ya poder profundizarlo cuando volvamos a tener clases presenciales. Entonces, vamos a comenzar diciendo que esto se enmarca en lo que va a ser la Edad Moderna, que parte con la caída de los turcos en Constantinopla y termina con la Revolución Francesa. También podemos decir que comienza con el descubrimiento de América, ¿ya? Que va a ser como un punto inicial entre eh, una antigua etapa que va a ser la Edad Media. Dentro de los cambios más importantes que vamos a tener, primero es que se consolida en la burguesía, que va a ser los nuevos ricos. Vamos a tener acá, esa va a ser una clase social nueva que se va a generar y va a ser la que entregue el dinero y potencie los cambios a futuro. Vamos a tener también el tema del mercantilismo y el capitalismo. Va a nacer una economía de mundo. Ya no vamos a estar hablando solamente de un Estado que va a ser autárquico, en el cual solo produzco para mí, sino que el fondo va a ser generar una economía mundial dentro de lo que se conoce como mundo. No vamos a decir que va a ser una economía de Italia con Chile en ese momento, porque ni siquiera Italia existe. Todavía no saben que existe Chile. Por lo tanto, es dentro de lo que se conoce de Europa. Vamos a ver también que se genera lo que va a ser el Renacimiento, el humanismo, toda la etapa de los descubrimientos. Indico, por ejemplo, el descubrimiento de América que se va a dar después. Y la idea es básicamente cambiar el paradigma y cambia esa estructura en la cual solo Dios es lo más importante. Y se va a ver también, por ejemplo, acá en el plano religioso, en el cual se genera una reforma, porque vamos a tener que una parte de la sociedad va a ser muy católica y la otra parte de la sociedad se va a separar del mundo católico y va a formar una nueva religión, que va a ser la religión, en este caso, protestantes, que pueden ser evangélicos, calvinistas, luteranos, puritanos, que se van a cambiar porque hay cosas que ellos no comparten con el mundo católico. Vamos a tener también que en la tecnología va a estar la ciencia que se va a generar al usar la imprenta, porque la ciencia en esa época no es lo que nosotros vemos ahora como ciencia, ¿ya? Por lo tanto, la navegación va a ser algo fundamental. La creación de los mapas marítimos va a ser algo para la época increíblemente importante. Y la imprenta. Antes vamos a tener que la gente a mano, los que sabían escribir, escribían y transcribían la Biblia, que era el libro que más se vendía. Pero después con la imprenta se dieron cuenta que con una persona que manejara la imprenta en una semana podía entregar un libro que se demoraba 3 o 4 meses, hasta un año, una persona en escribir. Y también vamos a tener que aparecen los estados nacionales y la monarquía absoluta. Esto es el concepto total, una red conceptual que aparece en su libro de historia de primero medio en la segunda unidad. Y aquí vamos a ver todo, en este caso, separado por tema, todo lo que vamos a ver dentro de estos dos ciclos que vamos a trabajar, el siglo XV y el XVI, ¿ya? Por lo tanto, ahí está lo que les decía de la reforma, la contrarreforma, el tema en la cultura de la renovación cultural, en lo social está la importancia de la burguesía, que son temas sumamente importantes que vamos a trabajar, en este caso, de manera bastante puntual para poder ir avanzando con el contenido. Vamos a partir con este esquema súper sencillo en el cual se ve el Estado y la nación y aparecen los tres conceptos abajo que son el territorio, la población y el gobierno. Para que un Estado sea Estado, tiene que tener territorio, población y gobierno. Si no lo tiene, no es Estado. Por ejemplo, en la primera semana de clase que tuvimos, trabajamos con esto y yo les preguntaba ustedes me ponían en la definición de Estado, ponían, ponían así como grupo de personas reunidas en un lugar con un gobierno propio. Y en la parte de nación ponían lo mismo.
Y yo les expliqué en ese momento que la nación y el Estado no es lo mismo, porque el Estado tiene que tener territorio. La nación no es necesario que lo tenga. Por eso los judíos y los gitanos son naciones, pero no tienen territorio, por lo tanto no son estados y no hay un país gitano, no hay un país judío, por ejemplo. Acá lo que les decía sobre los conceptos, el Estado va a ser esta mezcla entre estas tres características y la nación va a ser ese conjunto de personas que están unidas por lazos culturales, sociales, espirituales, lingüísticos, etc. Vamos a ver entonces que el Estado moderno se va a formar entre el siglo XIV y el XV y se empieza a armar por el tema de cuando va desapareciendo la Edad Media. Ustedes saben que en la Edad Media lo más importante era el rey, el castillo real, estaban ahí los vasallos, estaba el señor feudal, que eran las personas que estaban y acompañaban al rey. Ahora eso va a desaparecer. Lentamente eso va a desaparecer y Francia va a ser uno de los primeros países que se va a dar cuenta de que ese orden no sirve. Francia va a ser uno de los primeros países que va a decir, no, stop. La monarquía ya no es lo necesario para mantener la estructura social. Y van a ir caminando lentamente hacia los estados modernos, en el cual tiene que tener las tres características, que va a ser el territorio, el gobierno y la nación. Vamos a ver entonces que van a ser un ideal republicano, y ese ideal republicano va a estar reflejado en lo que es el liberalismo. Y el liberalismo es una relación recíproca, es decir, una relación mutua entre el individuo y el Estado. Yo como individuo le doy al Estado y el Estado le tiene que dar al individuo. Por lo tanto, ahí se genera un sistema perfecto, se supone, en teoría. Vamos a ver los tres conceptos básicos para entender el liberalismo: soberanía popular, separación de los poderes del Estado y la igualdad ante la ley. Eso es súper importante, porque para que un Estado sea un Estado real, tiene que tener el poder de autogobernarse. Si, por ejemplo, nosotros como Chile, viene Argentina a gobernarnos, ya no somos soberanos. Y la separación de los poderes del Estado está asociada a que ninguna persona tenga todo el poder. Y en la igualdad ante la ley es básico, en teoría todos somos iguales ante la ley. El liberalismo ya va a ser mucho más fuerte en el siglo XIX, ya como una idea más clara, porque al comienzo no hay como una conexión directa, no sabemos muy bien lo que es, pero cuando ya han pasado un par de siglos y se entiende totalmente, van a aparecer el liberalismo como una doctrina en la cual una parte se va a guiar por la constitucionalidad, es decir, formar una constitución, que es una carta magna donde están todas las leyes del país, y lo otro van a generar un parlamentarismo, es decir, van a generar que el poder legislativo es quien esté por sobre el resto de los poderes del Estado. ¿Ya? Ahí tenemos una imagen en la cual se representa a este poder legislativo conversando acerca de qué es lo que va a hacer, porque ambas formas, aunque sea la constitucional o la parlamentaria, es a puertas cerradas. No es bajo ningún punto de vista que todo el pueblo esté conversando acerca de algo, sino que en el fondo son las personas designadas. El liberalismo va a trabajar a partir de los derechos individuales. Todas las personas del mundo tenemos derechos. Niños, adultos, jóvenes, hombres, mujeres, gays, lesbianas, transexuales, todos tienen derechos. Ahora, en aquella época, no estaba muy claro. Es más, si ustedes ven acá la parte inferior, van a ver que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es en 1789. Antes de eso, no estaba claro que la gente tenía derechos. Es más, en esta época, todavía las personas negras y las mujeres no son consideradas ciudadanos. Por lo tanto, es solamente para el hombre, para un tipo de hombre, el hombre adinerado. Ya, por lo tanto, vamos a ver que estos derechos van a ser total y absolutamente personales, ya son innatos, según lo que aparece ahí en el Power. Eso quiere decir que yo nazco con mi derecho a la vida, nazco con mi derecho a, por ejemplo, a expresarme, y son inalienables, es decir, no se pueden cambiar.
Yo no te puedo cambiar mi derecho a la vida por tu derecho a la expresión. Es imposible. Cada uno tiene sus propios derechos. Acá se ven directamente 5 derechos que van a ser los principales y el Estado está obligado a garantizar y respetar esos derechos. El derecho al pensamiento, es decir, yo puedo pensar lo que yo quiera. Libertad de pensamiento. La libertad de reunión significa que yo me puedo juntar con quien yo quiera juntarme y donde yo quiera juntarme. La libertad de expresión es que yo puedo ser y comportarme como yo quiera, siempre y cuando no dañe ni perjudique a otra persona. Ya, por lo tanto, ahí parte el primer concepto de la libertad, que es la libertad parte donde termina la del otro. Por lo tanto, yo puedo hacer muchas cosas, pero sin atacar, ni ofender, ni perjudicar a otra persona. La libertad religiosa tiene relación con lo que fueran las reformas protestantes, en la cual ya no todo el mundo es católico, sino que va a haber personas que van a ser cristianas, que van a ser calvinistas, que van a ser puritanas, que van a ser protestantes. Y va a empezar a aparecer un pequeño sector de la población que es ateo, que van a ser los ateos, que al parecer era un grupo muy pequeño, pero que lentamente comenzaba a crecer, al igual que los agnósticos. Bueno, si no lo saben, el ateo es que no cree en nada, no cree en nada que no sea propiamente él, y el agnóstico es la persona que cree en algo, pero no sabe en qué, ¿ya? Y por último va a estar la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada va a ser una libertad y un derecho al mismo tiempo. Vamos a ver que en la época va a ser muy importante porque el burgués estaba recién empezando a crecer, esa clase social estaba recién empezando, por lo tanto, el tema de que yo pueda tener, acá en el liberalismo, el concepto básico es que yo puedo tener lo que yo pueda tener. Es decir, yo puedo tener cualquier cosa. Eso no significa que todos deban tener cualquier cosa. Ahí hay un cambio. Yo puedo tener, por ejemplo, mi teléfono. Y no significa que ustedes tengan que tener el mismo teléfono o que tengan teléfono, ¿ya? Por lo tanto, la libertad de la propiedad privada es que yo pueda tener lo que pueda tener, lo que yo pueda pagar. No que todos tengan lo que tienen que tener. Ahí como que cambia un poco el concepto, porque ahora en la actualidad, por ejemplo, nosotros tenemos lo que podemos tener, ya sea con una tarjeta, con un crédito, con el sueldo, con lo que sea, pero uno tiene lo que puede, no lo que le corresponde, ¿ya? Por lo tanto, ahí vamos a tener como el primer punto de lo que va a ser la libertad a la propiedad privada. Luego de eso, vamos a hacer esta pequeña tarea, que la idea es que ustedes la escriban en el cuaderno, le saquen una foto y me la manden, ya sea al Facebook, que es Natalie Abarzúa ABG, que es a mi Instagram, que es profe-nata con 2T, o al correo que aparece acá abajo, natalieabarzua@blesgana.com. Son 3 preguntas súper sencillas. La primera dice, explica en qué consiste el ideal republicano. Lo explicamos, ¿ya? Y tiene relación con este cambio de paradigma. Después, explica qué son las libertades individuales y cuáles son. La acabamos de ver. Y por último me tienen que explicar, anda mi gata haciendo puras tonterías, me tienen que explicar qué entendieron ustedes por el liberalismo. No lo pongan en Google, por favor, porque en Google les va a aparecer mucha información que no está relacionada con lo que estamos viendo, porque el liberalismo es algo que está hasta el día de hoy, o sea, ahora se llama neoliberalismo, pero existe, por lo tanto, si buscan algo desde ahí, no les va a servir. Yo de todas formas voy a subir el Power para que ustedes lo puedan trabajar y sacar información desde ahí en los grupos de sus cursos. Y eso, espero sus trabajos, que estén bien, no salgan de las casas, cuiden a sus seres queridos y nos vemos en otra grabación. Espero verlos pronto en clase, chiquillos. Cuídense, que estén bien y cualquier duda me preguntan. Gato, y cualquier duda me preguntan. Él se llama Thor. Nos vemos, chao.